Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Súper bien, súper feliz de estar aquí y súper feliz de los comentarios que hemos recibido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras y nuestros, porque ya vimos que también tenemos a un hombre que nos está siguiendo. Yo no sé si es el único o no, pero qué maravilla y qué maravilla poder inspirar a la gente. He recibido muchos comentarios, no solamente en lo que nos han escrito en redes, sino adicionalmente he tenido oportunidad de contactar gente que nos ha escrito de otra manera, ya sea por mensaje de WhatsApp o porque he tenido oportunidad de verlos y hay mucha gente que está conectando con esta conversación, este chismerío que tenemos nosotras aquí sobre diferentes temas que nos ha tocado vivir o que nos parecen interesantes para poder realmente inspirar a otros también y que lo puedan ver como herramientas útiles de dos amigas, básicamente. Hoy estoy Sí, y parlanchina. bueno, ¿Tú qué y dices? estás parlanchina porque por ahí, dentro de todos esos comentarios que me hicieron, me dijeron que tus historias son muy buenas y que las cuentas excelentemente bien y que deberías grabar audiolibros, haciendo aquí la propaganda. Entonces, aquí tenemos a nuestra cuenta cuento, a nuestra cuenta Chismes Premium. Uy, Dios, que le Así pone es. le pone sal y azúcar a las historias. Sí, 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 ya aquí vamos viendo los perfiles de las personalidades también. Si alguien se da la tarea de estudiar los perfiles de nuestros, pues ya podrá ir sacando conclusiones con respecto a eso. Mm. Qué rico. Sí, les agradecemos porque por diversos medios, como dice Andrea, nos han llegado comentarios y todos muy positivos y sobre todo dándonos ideas y ánimo para seguir esto que estamos haciendo de una manera, como siempre Andrea lo ha dicho, genuino, sin ningún interés y con todo el cariño y con todo el corazón del mundo. Así es, totalmente. Y hoy tenemos segunda parte. Hoy tenemos segunda parte y ya lo hemos conversado también un poquito que vamos a grabar otra segunda parte que nos están pidiendo por allí, que es el de pareja después de los 50, porque parece que quedaron ahí unas historias a mitad de camino y como que la gente quiere saber qué pasó, qué más pasó. La gente quiere saber más y más y más. Ya veremos cuándo Ya. hacemos ese para nutrirlos de más información. Que yo ya tengo algunas cosas, ahora que me pongo a pensar, ya tengo algunas ideas allí que podemos Sí traer al quedaron cosas tapete con este pendientes. tema. O sea, siempre nos quedan cosas pendientes. Yo creo que en algunos de los episodios más que en otros probablemente, pero es porque si no, lo que haríamos sería una novela en lugar de un podcast. Podcast como hay mucha gente famosa que tiene sus podcasts de 2 y de 3 horas, pero bueno, ya son famosos y se pueden dar el lujo de hacer podcast de ese tiempo. Así es. El día de hoy, el tema, la segunda parte, es porque quedamos la semana pasada con el pez muere por la boca, pero el pez muere por la boca desde el punto de vista de la comida, de la relación con la comida. Hoy no, hoy vamos a conversar sobre el pez muere por la boca, pero desde el punto de vista de la comunicación, que fue como yo lo entendí en el momento en que tú me compartiste, bueno, porque no hablamos de esto, ¿no? Es un refrán popular, criollo, es muy popular, se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Incluso por allí, desde el punto de vista religioso, también hay frases que se parecen, pero que más allá de hacerlo ver como lo hicimos en nuestro episodio de la semana pasada con respecto a lo que comemos, que sería como la comparación literal, o de que el pez por comerse Ujú. el cebo, entonces ya es pescado. Realmente se utiliza, ese dicho se utiliza más para la parte de comunicación, como tú bien has dicho, de que muchas veces nosotros cómo metemos la pata con nuestra palabra, con las cosas que decimos. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es. Y pensando en eso, justamente es el tema de, hay muchas veces, muchas ocasiones en las cuales nos dejamos llevar por la impulsividad, no pensamos lo deberíamos decir o en la manera en la que la vamos a decir, porque muchas veces es, a ver, yo puedo decir algo, pero la forma en la que la digo va a generar un impacto diferente en la otra persona.
Cuando lo digo de manera impulsiva, sin pensar, no estoy midiendo mis palabras o no estoy midiendo ese impacto. El tema es, ¿debo medir mis palabras o no las debo medir? Sí, yo creo que depende primero en el ámbito en las cuales nosotros nos encontremos en ese momento para transmitir el mensaje. O sea, no vamos a hablar o no nos vamos a comunicar igual con nuestra familia, con nuestras amistades o en un ambiente laboral. Y luego partir de esa emocionalidad que tenemos cada uno de nosotros, sobre todo cuando estamos en un momento de rabia, de ira. Ahí tenemos que hacer una pausa, respirar y medir bien o encontrar bien las palabras con las cuales nosotros queremos transmitir el mensaje. Luego, lo que ya hemos dicho, no lo podemos recoger. Ya la otra persona o las otras personas lo van a escuchar y lamentablemente, o sea, podemos causar un daño que después, ya estando tranquilos, nos damos cuenta que realmente eso no lo queríamos decir de esa manera. Evitar como la impulsividad. Porque ahora Ujú. te pregunto yo a ti, hay como un límite allí, muy delgadito, entre el que quiero ser muy sincero, yo digo lo que pienso, de esa sinceridad a pasar al hecho de no medir, pues, de que a lo mejor se nos pase la mano de tanta sinceridad. ¿Qué crees tú? Bueno, yo te puedo decir que he tenido el caso, ¿ok? De ese tema, justamente porque han habido ocasiones en las cuales de repente la gente te dice o lo ve como que la sinceridad, el decir las cosas así, así porque yo soy así, eh, es como ser genuino, pero creo, y hoy en día ya con los años, creo que uno tiene que aprender a decir las cosas y tiene que aprender cuál es el momento apropiado. Y también tiene que aprender qué decir y qué no, porque no se trata de ser auténtico, ser genuino, se trata de que haya una comunicación efectiva donde tomes en cuenta si lo que vas a decir va a tener un impacto positivo o realmente lo que vas a decir va a tener un impacto negativo. Si va a tener un impacto positivo, probablemente la impulsividad con la que lo digas, etcétera, va a acompañar ese impacto positivo. Pero si tú sabes que puede tener un impacto negativo, el decirlo abruptamente o el decirlo con la impulsividad y la emocionalidad del momento, te puede generar algo que no va a ser bien recibido por la otra persona. Y puede, dependiendo del momento y del con quién lo estés haciendo, que te traiga consecuencias que realmente, como tú dices, luego, ¿cómo recojo lo que ya dije? Eso no lo recoges. Por ejemplo, en una pareja, una vez que tú has lanzado algo, y aquí voy a traer a la palestra gente que se comunica porque está enojado y que hiere con alguna grosería con palabras que sean hirientes hacia la otra persona por la impulsividad y por el momento en el que están viviendo. Al final eso no lo puedes recoger y estás dañando la relación. A la otra persona le va a generar tristeza, de incluso hasta de rabia, y puede generarse entonces la impulsividad del otro para que eso al final desencadene una gran pelea, una gran batalla, que luego, como parejas, recoger todo eso y tener la valentía de recogerlo para poder sanar ese momento va a costar muchísimo más. Entonces, ¿por qué llegar a eso? Por ejemplo, en el caso de las parejas. Y a mí me tocó vivirlo en alguna oportunidad con una de mis parejas. Me tocó vivirlo y esta persona era muy hiriente y muy agresiva verbalmente, que eso al final lo único que lograba era dañar cada vez más la relación. Entonces vas como con ese tipo de comunicación cada vez que estaba con impulsividad, con agresividad, va generando un huequito cada vez más grande, más grande, más grande, que al final luego cuesta mucho solucionarlo. Entonces, obviamente, el pez murió por la boca. En el caso tuyo, ¿tú qué dices? No, y ahora que tú mencionas eso, bueno, no solamente ocurre con las parejas, ocurre con los amigos, con la familia, en los ambientes de trabajo. Hay jefes
que son muy ofensivos. Entonces, ¿qué clima laboral tienes allí con una persona que a lo mejor te grita, te veja, no valora tu trabajo? Es muy difícil también tú tener un grupo de trabajo saludable, que se encuentre a gusto en su sitio bajo ese clima tan conflictivo. Y ese ejemplo que te estás dando, se me vinieron varias cosas a la mente, ¿no? Cualquier relación la va socavando. Eso, como tú dices, de Ajá. que hoy un insulto, mañana otro, y al final hay parejas también que como que se acostumbran a comunicarse de esa manera. No hay esa comunicación asertiva que siempre le hemos mencionado aquí en muchos capítulos, sino que ahora que se acostumbran a que la comunicación sea desde la ofensa hacia el otro. Y se me viene también algo, yo que he ido a terapia de pareja en algún momento, cosas superadas, que ahí nos decían, pueden ponerse histéricos, pero no históricos. Entre las cosas que el pez muere por la boca es cuando te empiezas a sacar cosas del pasado, porque tú dijiste, porque tú hiciste, porque tú... Y ahí es como tú dices, o sea, se arma una guerra campal de cosas que a lo mejor tú terminaste peleando porque, ay, es que yo no quería que tú pusieras esto aquí arriba de esta mesa o qué sé yo, o dejaste la toalla mojada por ahí, o sea, enrollada, y terminan peleando de algo, o sea, o termina uno peleando por algo que pasó hace 10 años. O sea, te sacas toda la vida, ¿no? Así es. Y lo otro de que cuando ya está dicho es muy difícil recogerlo, es ese ejercicio que se hace muchas veces, dinámicas que se hacen con los grupos de trabajo, cuando tú, por ejemplo, agarras un envase de plástico y dicen, bueno, arrúgalo completamente y trata de que vuelva a su forma original. O a pesar de que a lo mejor tú después te retractes o pidas perdón. Y yo creo que también hay un juego allí también de con qué intención, como tú decías, porque si viene desde el corazón, si viene desde el realmente lo quiero hacer de una manera constructiva. Yo le quiero dar, no sé, este consejo, lo quiero decir a esta persona esto, y yo sé que a lo mejor le puede hacer daño, pero es necesario que lo sepa. Uno le busca la vuelta, no, uno trata, ¿sabes?, de buscar el momento oportuno para decirlo, de tal manera de que la persona lo pueda recibir realmente como una crítica constructiva, por ejemplo, como algo que le puede servir para su crecimiento, que nunca es fácil porque también depende de en la situación en la cual se encuentre la otra persona, pero por lo menos uno hace el intento. Y si no, callar. Es muy difícil en esta época callar. Sí, de hecho, te iba a preguntar, ¿alguna vez te has encontrado con alguien que te diga, yo soy así, o sea, que te diga las cosas de una manera así abruptamente o con exceso de sinceridad y sin medir lo que está diciendo y que te diga, yo soy así, yo digo las cosas de frente? Sí me he encontrado con ese tipo de personas, no al punto de que porque me están ofendiendo y digan es que yo soy así, ya está, y no, pero sí las he escuchado, sí he visto. Y yo en esta década de mi vida, ahora yo estoy tratando de no tomarme nada personal, ¿sabes? Sino de Ujú. incluso así el dicho o lo que la persona está expresando no venga directamente para mí, trato de como de ver un poco más allá. ¿Por qué situaciones estará pasando esta persona? O sea, ¿qué estará viviendo para decirlo? Porque algunas veces yo no soy la implicada directa, pero estoy al lado escuchando. Digo, ¿por qué está hablando Mm, así? ¿Por qué está siendo hiriente? Trato de ver como un poco más allá. Y si yo estoy implicada, trato de ver un poco, de no verlo como tan personal, a menos de que obviamente el ataque sea muy, muy personal, ¿no? Pero si es algo como muy lanzado al aire, trato de no verlo como personal. O sea, yo no sé si es un mecanismo de defensa porque también hay mucha gente que lanza una verborrea al aire gigante y a lo mejor no es como uno y uno se lo agarra todo. Por ejemplo, en los espacios de trabajo, un jefe que haga una reunión. Yo, bueno, tú y yo tenemos mucho tiempo sin tener jefes, pero me sí, pasó a mí en el pasado una vez que fui a una entrevista de trabajo y era una entrevista de trabajo. Habíamos varios candidatos allí y el hombre era muy agresivo y la manera de él comunicarse y de decir las cosas realmente a todos nos trató muy mal. En ese momento, te puedo decir, yo dije, no me voy a tomar nada personal, pero a cada persona de las que estaba allí siempre le hizo un comentario hiriente del currículo de diferentes áreas. Y yo dije, esta persona, o sea, de verdad que tiene, esto es algo ya patológico, ¿no? Es más, a mí me llamaron para una segunda fase donde íbamos a ir 3 personas, no fui porque directamente dije yo con esta persona, o sea, yo este señor como jefe, no lo quiero ni un día. Aparte de que habían ahí otras cosas que no me gustaron, pero desde el punto de vista comunicacional, yo me di cuenta
que este era un jefe que todos los días estaba vejando a sus trabajadores, que trataba a la gente desde el insulto, el tú estás por allá abajo, yo estoy aquí arriba. Entonces, en ese momento sí como que me entré como en shock porque nunca me había pasado nada de esto, pero ya luego yo dije, no, 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 esto no es lo que yo quiero para mí, pero ahora estoy practicando eso de no tomarlo tan de no tomarlo a nivel personal, sino decir, no, mira, esta persona tiene algún problema, tiene algo, porque también hago yo una introspección y digo, ¿realmente esto que esta otra persona me lo está diciendo, desde dónde? ¿Tiene razón en Mm, algo de lo que está diciendo? No lo tiene. claro. Pero en ese caso, o sea, eso te lo da hoy en día la madurez y la experiencia, ¿ok? Porque hace 20 años atrás, seguramente eso no era así, no lo veías de esa manera. Y ahora que mencionas eso, a mí me causa mucha gracia porque justamente por lo que yo hago desde el punto de vista profesional, yo he visto dueños de negocios que actúan de esa manera y me ha tocado hacerles coaching justamente para que entiendan que para sacar lo mejor del equipo, lo que menos deberían hacer es tratar de esa manera, porque si tú tratas a alguien de tu equipo con el látigo, esa persona se va a cohibir de darte lo mejor porque va a sentir que cualquier cosa que pueda decir o haga va a jugarle en contra y va a ser castigado. Entonces lo va a latigar de alguna manera. La gente cambia su manera de ser y en lugar de ser proactivas, simplemente actúan en base a lo que el jefe diga para evitar tener que pasar por ese tipo de situaciones. Pero adicionalmente, en este momento se me vino a la cabeza, yo tuve una oportunidad, alguien en mi equipo de trabajo que era así, abrupta para decir las cosas. Era una persona que llegaba y decía, yo soy así, yo digo las cosas de frente, tal cual como te lo mencionaba. Y eso no se trata de ser sincero, sino de que tú tienes que manejar las cosas de una manera empática para poder lograr el resultado que quieres y comunicar lo que tú realmente quieres, porque esta supuestamente malinterpretada sinceridad te puede jugar en contra porque nadie quiere dentro de sus equipos de trabajo este tema de impulsividad que genere a la larga una incomodidad en el resto y que obviamente eso al final te perjudique dentro de los equipos que tú puedas tener, ¿no? Entonces, desde el punto de vista profesional también es un problema. Pero ¿sabes qué? Yo siento que esas personas que dicen es que yo soy así, es también como una máscara para no enfrentarse al hecho de voy a buscar las mejores palabras, de no hacer primero como ese esfuerzo, de voy a buscar la manera de cómo comunicarme lo mejor posible con cada una de las personas que tengo a mi alrededor, sea el ámbito que sea. Y luego es esa Ujú. máscara de sí, de que es que yo soy así. Es como un miedo de que la gente se dé cuenta cómo realmente eres. Creo que esa reacción viene del miedo a que a lo mejor se den cuenta de tus debilidades, de cómo realmente eres. Pero esas personas que son como las más altaneras y las que a lo mejor también de cierta manera quieren imponer su opinión y quieren decir lo que les da la gana, y yo creo que en el fondo son las más inseguras. Y eso lo Y, están manejando como y es con la una imposición. armadura de protección. Sí, y es con la imposición y con esto, con lo que me defiendo y es con lo que yo me voy a poder sentir más segura o más seguro. Ah, En mi trabajo hubo una persona, hizo un comentario muy feo con respecto a mi familia, ujú, y a mí me dio, claro, a mí me dio mucha rabia. Yo incluso, como tú dices, eso pasó por lo menos 25 años atrás y no es la misma Chaila que soy ahora. Y yo hasta me puse, o sea, me fui aparte y me puse a llorar y todo. Esa persona yo creo que ni se enteró del impacto que causó con lo que dijo, hiriente. Y, y después, cuando yo conocí mejor a esa persona, porque yo no tenía mucho tiempo en ese trabajo, cuando yo conocí mejor a esa persona, estaba actuando desde cosas que le dolían, desde cosas que carecía en su vida, desde cosas que ella no había, desde el punto de vista familiar, había podido lograr. Yo eso luego lo entendí. Y como tú no lo tienes mm. en tu vida, como tú no lo lograste, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor muy en el fondo de ti lo querías, pues lo ves en otra persona y lo atacas.
yo no me enfrasqué en una pelea, yo me dolió mucho Ujú, y después yo misma y sin hablar con la persona y sin resolverlo de una manera directa, entendí, estaba actuando desde allí. Ahora, ¿cuántas personas mm. hacen ese análisis, esa introspección para de cierta manera decir, bueno, entiendo, no estuvo bien lo que hiciste, pero entiendo desde dónde lo estás haciendo y vamos a dejarlo hasta acá? Así uno no lo haga person to person, pero por eso te digo que muchas veces son como máscaras de las cosas que nos duelen o de esas cosas que no hemos logrado en nuestras vidas. Puede venir de allí también eso de Sí, que lanzar lo que me dé la gana. claro, sí puede ser. Pero Otra cosa con estamos muy sí, serias sí, con sí, la ya vamos a reírnos. A ver, otra cosa, justamente con respecto al término del el pez muere por la boca, es, ¿te ha sucedido que has compartido de más algunas cosas y que después dices, uy, no debía haber sido tan explícita o no debía haber dicho tanto porque luego se puede volver en tu contra o expliqué de más y no era necesario o ese tipo de cosas? ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Yo creo que eso nos ha pasado a todos en algún momento de la vida. Aquí te tengo como dos historias o dos comentarios. Sabes que la gente dice, mira, top secret. No le digas a nadie. Ay, a nosotros los latinos, ¿cómo nos Ujú, gusta un chisme? Tenemos que hacer un capítulo de los chismes. Una de las cosas es que yo siempre digo, yo, todo lo que a mí me cuentan, mi mamá y mi esposo lo saben. Todo. Yo le digo, yo tengo como ese triángulo chismoso de que todo lo que a mí me dicen, yo se lo cuento a mi esposo y se lo cuento a mi mamá. ¿Qué es lo que ha pasado? Que entonces yo vengo y si es algo que realmente la persona no quiere que se entere o algo, vamos a hablar dentro de la misma familia. Y entonces yo se los cuento a mi esposo, se lo cuento a mi mamá y a alguno de los dos se le va la lengua. Ay, no. Entonces, mira, y dentro de la misma familia, como digo, ¿y tú por qué le dijiste a tu mamá tal cosa? Porque tu mamá salió y habló conmigo y me dijo y yo, ay, Dios mío, trágame tierra. Ese es un momento, trágame tierra también, ¿no? Porque sí, la verdad es que yo ujú. con mi mamá me cuento todo y con mi esposo también. Muchas veces las cosas se nos pasan y no nos las contamos, pero si tenemos así oportunidad de ponernos a echar cuentos de todo, nos contamos de todo, pues de todo. No hay como secretos, ¿no? Entonces eso es Ujú. súper divertido porque bueno, al final no son cosas súper graves, pero sí, ¿no? Se nos va la lengua cada rato y sobre todo cuando son cosas de la familia, que al final la gente se va contando la tía, la prima, y entonces todo el mundo, no, no digas nada, no digas nada y después todo el mundo sabe todo, porque entre las tías y los Ay, primos qué y todo ya cómico. nos sí, ese es uno de los eventos y, por ejemplo, otro, y que me pasó ahorita recientemente con mi hijo, ¿no? Mi hijo me dice, ay, mamá, Mm, y mi hijo me pide algo, pero me lo pide a mí, y entonces yo, la misma historia. Ellos saben que yo le cuento todo a su papá. Y entonces yo, hablando con el papá, le digo, no, 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 porque me pidió tal cosa y no sé qué. Y después el papá va y le dice, bueno, porque tú te pones a pedirle esto a tu mamá y después él, mamá, era entre tú y yo. Claro, él nunca me lo dijo. Él nunca me dijo que era entre tú y yo, pero él lo entendió como que era algo tácito, de que yo no le iba a decir a su mm. papá porque él estaba viniendo, era directamente a mí. Yo le dije, sí, sí, papi, yo le dije, discúlpame, de verdad que no sabía que tú no querías que él se enterara. Y después me fui a hablar con el otro. Y yo le digo, si yo te cuento, ¿por qué tú vas a decir al muchacho que tú sabes? Y claro, ahí después yo digo, bueno, pero porque tú no te quedaste callada. Así es, así. Y eso Yo en pasó la eso semana sí pasada. soy imagínate. No, yo en eso sí soy como bien yo siempre digo que yo soy como una tumba, lo que a mí me cuentan, yo me lo callo y bueno, tú lo sabes. Como amiga, tú Sí, lo sabes. sí, Yo me quedo sí. como muerta, como una tumba y además lo peor es que de repente luego se me olvida. Eso pasa, eso también pasa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes que soy tan tumba que, me quedo con lo que me tenga que contar, no lo digo y luego a veces se me olvida? Y entonces cuando me lo recuerdan es así como que: "¿Tú te acuerdas que yo te dije?". "Ay, sí, es verdad", pero Pero sabes no, que con realmente cosas no. que son serias, no, con cosas que son así Ujú, como serias y que yo sé que sí son como muy sensibles, a nadie, obviamente. Y así yo me entere por mm, casualidad, no es porque me digan: "Ay, esto es top secret, no le cuenta nada". Así yo me entere por casualidad, sí, ya es otra historia. Y no solamente no lo comento, ni siquiera con otra persona que puede también saber de esa historia.
Pero cuando son cosas como banales, como, ajá, como te digo, como el chisme entre los de la familia, la cosa que fulana dijo, ¿qué tal? Ay, bueno, ahí sí, se nos sale el chismoso Sí. latinoamericano. Y lo otro que tenemos es que tendemos a decir cuando nos encontramos con alguien, muchas veces decimos algo sobre cómo vemos a la persona. ¿No te ha pasado eso que de Ah, repente, sí, ay, qué sé yo, no sé, ¿qué te pasó? Hay veces que decimos cosas así como, ¿qué te pasó? Te veo como muy delgada, ¿qué hiciste? Y no medimos que de repente la persona está con esa imagen por alguna situación, sino que llegamos y lanzamos muchas veces. Está el otro de que, ay, en algún momento uno piensa que la otra persona, por ejemplo, a mí no me ha pasado, ¿no? Pero sí conozco casos donde de repente dicen, ah, fulanita está embarazada porque la vio que estaba más rellenita o cosas por ese estilo. ¿A ti te ha pasado? Yo lo he escuchado, a mí no me ha pasado. tengo un caso muy cercano, ¿Mm? no voy a decir el nombre, que varias veces le ha pasado que se han encontrado en su sitio de trabajo o en en su núcleo de amistades a alguien que está un poquito más gordita y, y le dice, ay, estás embarazada, yo no sabía. Ay, por Dios, no. Y no, es que estoy más gordita. O sea, te podrás imaginar, claro, la gente sonríe y, ay, aquí no ha pasado nada, pero por dentro imagínate, porque claro, tú subes de peso a un grado donde a lo mejor te están viendo como que si estuvieras embarazado, cuando te hacen ese comentario, nunca te va a caer bien. O sea, eso nunca te va a caer bien. ¿Qué es lo que pasa? Que yo con la parte física, y lo hemos hablado en otros capítulos, como yo vengo, vuelvo y repito, de ser obesa y de tener una relación bien complicada en ese sentido y de que me hicieron bullying, etcétera. Yo hacer comentarios de la apariencia personal de otra persona, eso está como bloqueado, porque a mí me hicieron tantos comentarios negativos en algún momento de mi vida que al final no puede ser mi comportamiento, porque es algo que todavía incluso muchas veces lo tengo que manejar porque es cierto que a mí en algún momento que si me ven y me dicen, o sea, es que tal, ay, pero estás como más gordita, no sé qué, todavía de cierta manera me afecta. Y es verdad, puedo estar un poquito más gordita y nunca voy a estar obesa como estuve cuando fui niña, pero es volver, desde el punto de vista psicológico, es como que te meten el dedo en la llaga, como diríamos de manera coloquial. O sea, te vuelve a Ujú, disparar esos mismos sentimientos que tú tenías, a menos de que el comentario sea positivo. O sea, qué lindo tienes tu cabello o mira, o sea, te ves que estás ejercitándote, no sé, siempre un comentario que vaya en pro de lo que la otra persona está haciendo o que sea genuinamente, sea un comentario positivo. Pero si no, ujú, calladita la boca. Lo que también puede pasar es que uno habla un poco de más. Por ejemplo, te consigues a alguien, bueno, y tu esposo, tu esposo y algo, y resulta, ay, no, me divorcié. Otras veces, por ejemplo, cuando a ti se te olvida algo, como tú dices, te cuentan algo y se te olvida. Y entonces, ay, ¿cómo está? ujú. No sé, tu tía, tu papá, no, no te acuerdas, mi papá se murió, mi tía se murió, y yo, ¿qué? Ay, Dios mío, porque a uno se le olvida, o sea, ¿sabes? Te enteras de una noticia, de una cosa y después, no sé, pasa el tiempo, pasaron 2, 3, 5 años y se te olvida y en esos momentos, yo digo, cuando dudo mentalmente, yo prefiero ahora quedarme callada la boca, porque me va a pasar eso, o sea, voy a pasar pena. Y soy muy Sí, y desmemoriada para muchas cosas de eso, soy muy desmemoriada. lo otro que se me viene a la mente es, a mí no me ha pasado, sí, sí sé de casos donde de repente tú comentas, por ejemplo, en el trabajo, tú comentas algo con alguien que consideras que es de tu confianza y resulta que luego eso se convierte en un chisme y se va pasando de uno a otro y le llega a alguien que lo puede incluso malinterpretar, porque llega aumentado el comentario que tú pudiste haber hecho o lo El interpretó juego de otra manera. el juego del telefonito. El juego del telefonito, comentas algo y resulta que desde que comentó hasta que terminó, la cosa ya es, pero una novela. Entonces, yo he visto casos donde luego las personas terminan con una imagen deteriorada, justamente por eso.
primero, porque tal vez no era el comentario, segundo, porque tal vez no era la persona a quien hacerlo, y entonces al final uno se dejó llevar por el momento o por la situación y dijo algo que pudo haber sido de más o que dijiste algo de más o sencillamente era mejor no decir nada al respecto para evitar cualquier mala interpretación, ¿no? Entonces también por allí el pez muere por la boca justamente por no medir qué situación o a quién se lo estás diciendo, ¿no? Sí, y ahora en la actualidad, no sé qué crees tú, pero ahora en la actualidad no solamente es que comunicamos verbalmente, sino también en esta época de redes sociales y del WhatsApp y de todas las maneras que tenemos que comunicarnos, es peor aún, lo comentamos en un episodio ya viejo cuando en los momentos trágame tierra, cuando se iba un mail que a lo mejor iba a la persona equivocada o a lo mejor pues no lo habías depurado o a lo mejor se escribió en un momento donde no estábamos con el mejor ánimo o a un mensaje De hecho, yo o de tengo WhatsApp un o de caso. Telegram. Sí, yo tengo un caso. Hay una asociación latina con la que estoy colaborando aquí y tenemos un chat de los que son miembros del board, como quien dice, ¿no? Que están a cargo de diferentes actividades. Y en una oportunidad, uno de los miembros escribió algo con respecto a la mala interpretación de la asignación que tenía que realizar, pero lo escribió de una manera como muy impulsiva, muy como que Cortante. yo no lo hice porque nadie me explicó lo que yo tenía que hacer o una cosa así, ¿no? Y yo en ese momento, a ver, déjame entender desde, como tú dices, desde dónde está hablando esta persona para contestarle efectivamente, pero también dándole la responsabilidad de lo que tenía que decir. Y la verdad que lo dije de una forma, tal vez no dura ni abrupta, ¿cómo te diría yo? Muy de líder, Contundente. muy contundente, ¿ok? Y fue muy mal interpretado por esa persona la forma, a pesar de ser muy educada y todo, como se lo escribí, porque no está acostumbrada. Yo lo hice como muy corporativo, tal vez, como muy, a ver, si tú tienes un objetivo que tienes que seguir, Y objetivo, no metiendo ahí la emocionalidad quizás. no metiendo emoción ni nada. Sin embargo, a ella estaba en ese momento seguramente con la emoción a flor de piel, le cayó mal y empezó a escribir una cantidad de cosas que yo luego al final simplemente lo que le dije fue, no te preocupes, déjalo así, ya nos ocuparemos de eso. Listo, hasta ahí llegó para no darle más cuerda justamente y que se generara una mayor mala interpretación o angustia o temor o incomodidad o lo que ella en ese momento estuviese sintiendo. Y es que en la comunicación ya no verbal, sino escrita, incluso hay gente que dice, bueno, es que escribiste en mayúscula y escribir en mayúscula es como si estuvieras gritando. Hay gente que no lo sabe, o sea, hay gente Ujú. que escribe en mayúscula, en minúscula, como quiera que tenga el teclado y lo hace y ya, ¿no? Yo creo que ya es un código, pues, que impuesto por ahí, o yo no sé si ya eso está como reglado o normado, pero la historia es que tú dices, bueno, si escribo en mayúscula es porque estoy gritando. Pero luego es lo que tú dices, de paso, cuando lo estás haciendo por escrito, en un WhatsApp, en un correo electrónico, la otra persona también le pone, hay frases o hay textos donde dependiendo cómo lo leas, también cambia la intencionalidad. Tú lo puedes leer con un tono muy amoroso y muy cariñoso y lo puedes leer también como un tema ahí incisivo o como con, sabes, o como con saña. Y entonces la persona Ajá, dependiendo de cómo uno lo lea, así lo estás interpretando. Y a lo mejor la otra persona no está en esa onda, no está en ese ánimo. Es hasta más delicado claro. cuando tú mandas esos mensajes. Bueno, cuando es una nota de voz, ya es una conversación verbal igual, pero sobre todo cuando es escrito, también allí, a pesar de que no es que mueres por la boca, pero también ahora que la gente ya casi no se llama, ahora que la gente ya casi no se habla, sino que todo es mándame un mensajito, mándame un WhatsApp, pues ahora esto está en la palestra, ¿no? Porque la comunicación ha El bajado muchísimo, la comunicación verbal, ¿no? También. el pez
muere por el dedo. Ahora tendremos que decir así. Como bien dices, la otra persona tú no sabes en qué mood está y cómo lo va a recibir. Es distinto cuando tú tienes una persona enfrente que tú estás viendo, lo que está gesticulando, la cara que tiene, cómo te mira a los ojos. Totalmente distinto cuando tú lo escribes. Yo diría que es una de las cosas más difíciles que por escrito tú puedas transmitir lo que tú quieres decir. Entonces, eso que vas a escribir lo tienes que acompañar de algo, que si de una carita, que si de signos de admiración, para tú poder lograr en la otra persona que lo reciba. Por ejemplo, hola fulanito de tal, yo generalmente lo hago, le pongo signos de admiración para que genere un efecto diferente, es como para romper el hielo, para que haya un ambiente adecuado para lo que vayas a decir, tal cual. O luego Pero lo terminas con una carita o entre medio le pones una carita. Pero yo también, amiga, yo le pongo, tú lo sabes muy bien, yo todos mis mensajes van con los emojis. Me da demasiada risa porque eso es de nuestra generación. Eso es de las cincuentonas, de las cuarentonas, de las cincuentonas y de las sesentonas, porque los jóvenes ahora no ponen emoji. Es más, prefieren no poner el emoji de la carita, sino que te ponen los dos punticos con el paréntesis. O sea, ya ni siquiera buscan el emoji, sino que con el ¿En mismo teclado, serio? te lo juro, o te ponen XD, 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 y no buscan el emoji. Entonces a mí me da una risa porque es eso de escribir mucho con emoji es de nosotras, de las cincuentonas. Y es como tú dices, yo, todo mi mensaje, porque yo siento que si no va con el emoji, es así como que es muy cortante. No sé si te pasa. Claro, Y por eso te entonces yo, digo, lo de hola, buenos colocarle los días. signos de Y no le pones, admiración. claro. Y pones hola, buenos días, o sea, unas manitas arriba, un corazoncito. Y entonces, pero los muchachos hoy en día no son, bueno, tu hija es un poco más grande, a lo mejor en la generación de tu hija todavía no, pero los muchachos hoy en día, nada, olvídate los emojis. La conversación es muy cortante y no quiere decir que allí no haya sentimientos y a lo mejor no haya amor, no haya cariño, pero es que ya no los utilizan. Y ahora, Pero y será, las que están, ahorran y las palabras, ¿será que están ahorrando Bueno, palabras? es que de paso escriben poquito, ojo, escriben poquito y no les gusta que los llamen por teléfono. Entonces tú dices, ¿cómo me comunico? Volvemos a la época del humo o qué hacemos, porque entonces a los muchachos ahora no les gusta que los llamen. Y si los vas a llamar, tienes que escribir primero, mira, ¿será que te puedo llamar? O sea, que nos digan otras madres cómo es este asunto, porque a mí me pasa. Pidiendo ¿Será que ya te puedo llamar? O sea, yo lo digo eso, la vida del gerente, porque bueno, es que nunca tienen tiempo, siempre están ocupados y yo bueno, pues los gerentes de la familia. Pero bueno, la historia es que te voy a decir algo, o sea, nosotras utilizamos uno o dos emojis, pero mi mamá es la reina, ay, mamá, perdón. Mi mamá es la reina de los emojis, porque te puede armar una frase completa con puros emojis. Por ejemplo, aquí, entonces me pone aquí. Yo no sé si esto tiene que ver con este tema, pero me da muchísima risa. Me pone aquí y entonces pone un carrito. O sea, van en carro y entonces me pone, si por ejemplo van a la playa, entonces aquí y me ponen el carro con la sombrilla del mar, las olas del mar, el pescado, o sea, de que van a la playa, de que van a comer pescado frito, y entonces me pone en hilera como 6 emojis y ya ahí está todo el mensaje. ¿Qué te puedo decir? no te puedo creer. Y qué sé yo, y el mensaje de que nos regresamos en la tarde, entonces el sol cayendo. Entonces, y no escribe. Entonces todo el mensaje es con emoji. No, 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 Es no, lo qué que ocurre en nuestras cómico. diferentes edades, sí. Bueno, te Entonces voy a decir ahí una hay cosa, que empezar ella ahí no como a va a morir por descifrar. la boca. No, El pez no va a bueno, morir por pero la boca en el caso de ella. no, pero después, ¿cómo entendemos eso? Porque habrá gente que lo entenderá y gente que no, pero sí va como por generaciones. Eso me da demasiada risa el cómo, bueno, ahora pues en esta época de las redes sociales y de la digitalización de todo, de cómo también ha cambiado la comunicación y de cierta manera yo creo que también evita de que el pez muera por la boca porque al final ahorita tenemos una comunicación escrita muy amplia. Ha disminuido muchísimo Sí, la comunicación verbal. sí. Y ahora que mencionas eso, se me viene una idea. ¿Alguna vez has sentido que has dicho algo de más a tus hijos?
algo de más desde el punto de vista de que ellos lo puedan malinterpretar o se puedan sentir mal. No te puedo decir ahorita un ejemplo en particular, pero creo que también nosotros como padres siempre cuando tenemos a lo mejor estas conversaciones trascendentales con nuestros hijos o no sé, o que nos vienen a pedir consejo o que vamos a hablar de algo importante en nuestras vidas o de la vida familiar, siempre después nos quedamos como que pensando, ¿y por qué le dije esto así? O si no le hubiera dicho esto. O sea, yo creo que siempre estamos como en esa constante preguntándonos. Y si pienso que en esa repreguntadera, unas veces digo, ¿será que esto se lo dije de una manera muy dura? ¿O será que esto no se lo tendría que haber dicho? Pero sí creo que durante toda su vida hay momentos que a lo mejor dije cosas de más y hay momentos donde dejé de decir cosas. Y ahí vamos en el juego entonces, ¿qué callo y qué digo o qué digo de más? Porque ahí justamente viene el tema de mejor me callo para no morir por la boca. Dependiendo de eso, mejor me callo para no herir. ¿Hasta qué punto es mejor me callo por no echarle más leña al fuego y a lo mejor la discusión tenía que seguir? ¿Y hasta qué punto callas cosas que deberías decir? Lo dijimos en un capítulo pasado, lo de, por ejemplo, la supermamá. Porque en algún momento que nosotros estemos sufriendo por algo, que nos sintamos mal, que no podamos hacer algo, ¿por qué no se lo podemos decir? En algunos momentos tenemos que decir que no. Sí, te lo preguntaba porque en mi caso particular, yo creo que yo traté de manejar las cosas de la mejor manera con mi hija y seguramente, y cometí muchísimos errores, ¿ok? Muchísimos, porque, bueno, como todos sabemos, los que somos padres, los hijos no vienen con un manual. Y en mi caso me tocó criarla desde muy chiquita, sola, entonces hubo cosas que yo manejé con ella que tal vez no debía haberlas manejado porque la hice vivir situaciones que de repente la llevaban a analizar la vida ya como una adulta y esa la llevó también a ella a otras conductas. Por ejemplo, mira esta anécdota en el colegio. Yo a ella le trataba de explicar la mayoría de las cosas, porque mi ausencia a la hora de trabajar, obviamente, el por qué mi ausencia se debía porque no tenía un padre responsable, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso yo no lo debía haber hecho, porque eso generó en ella, no un rechazo, pero sí una forma de ver el que, bueno, mi mamá no puede estar conmigo porque tiene que hacerse cargo de todo y desde el punto de vista de la figura masculina también, eso podría haberle traído traumas a futuro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero adicionalmente yo le explicaba tanto las cosas porque necesitaba que ella entendiera la dinámica que teníamos que ella en el colegio lo aplicaba. Y yo creo que yo debí, allí es mi historia del pez muere por la boca, porque le decía tanto que lo inculqué en ella el tema de decir abiertamente las cosas y preguntar el por qué y tener la capacidad de en ese momento decir, no, a ver, explícame por qué. Que ella se lo hacía a las maestras. Y, o sea, amiga, yo vivía metida en la dirección del colegio, porque es que esta niña, todo, pero absolutamente todo, sobre todo con las maestras así al estilo antiguo de que no justificaban las razones, ella era de las que se paraba y decía, no, pero eso no es así, explícame por qué, porque esto de que tú me digas es que es así, porque es así, no, en mi casa no era es así porque es así, sino que yo trataba de explicarle el por qué es así. Bueno, o sea, eso a mí me jugó en contra porque yo vivía en la dirección del colegio. Claro, sí, bueno, es que como tú dices, los hijos no vienen con un manual. Por ejemplo, yo recuerdo que mis padres se divorciaron cuando yo era muy niña, tenía 6 años aproximadamente, y yo recuerdo, imagínate, o sea, eso para un niño de tan poquita edad es un golpe fuerte, a pesar de que todavía está en una edad que no entiende muy bien cómo va a ser la dinámica en su vida de ahí en adelante. Y claro, me lo tenían que decir, pero yo todavía recuerdo ese día pero la imagen completa de cuando a mí me dijeron que se iban a divorciar, o sea, palabras más, palabras menos, que yo iba a ver siempre a mi papá, tampoco te pueden mentir. Y era una realidad Claro. y era lo que estaba pasando en tu familia. Pero entonces volvemos a lo mismo, ¿hasta qué punto? ¿Cómo decimos las cosas? ¿A qué edades? Porque no es lo mismo decirle a un niño de 6 7 años a decirle a uno de 15. Mm. Ya está más grandecito.
también en las diferentes etapas o en las diferentes edades, el cómo comunicamos esas cosas con nuestros hijos es muy difícil, ¿no? Pero no solo con nuestros hijos, yo creo que también con todas las personas que nos rodean, porque también hay personas que tienen a Ujú. lo mejor nuestra misma edad y tienen una inteligencia emocional que deja mucho que desear. Entonces, por más que tú quieras hacer un buen comentario, quieras hacer una buena recomendación, me ha pasado. Hemos vivido el caso, no vamos a decir con quién, pero hemos tenido oportunidad de vivir el caso donde la gente se siente, no es que le Atacada. estemos haciendo un mal comentario, pero se sienten atacadas. Lo otro que no hemos tocado es, estamos en un momento de redes sociales, el boom de las redes sociales. ¿Qué tanto lo que decimos en las redes sociales nos puede jugar en contra? Y aquí te voy a traer un caso. En una oportunidad, hace ya, bueno, yo ya no lo hago desde hace como unos 2 años, 3 años, que cuando yo estaba colaborando con la gente de la Universidad de España, ¿te acuerdas? Con el grupo este de emprendimiento. Y me acuerdo que me pidieron una charla para el grupo donde hablara de cómo mejorar su perfil en LinkedIn y todo lo que tenían desde el punto de vista profesional. Y yo me acuerdo que una de las cosas que les mencioné era que tenían que, así como mejorar cómo se mostraban desde el punto de vista profesional, tenían que tomar en cuenta también cómo se mostraban en el general de redes sociales, porque hoy en día te ven en todos lados y probablemente algo que tú digas en redes sociales también te puede jugar en contra en algún momento para un tema de trabajo, porque hoy en día te ven, estás expuesto a todo. Entonces, ¿qué tanto el pez puede morir por la boca por algo que colocas en TikTok, por algo que colocas en Instagram, por algo que colocas en Facebook? Hay trabajos, Andrea, que te piden tus redes sociales, que tú tienes que indicar cuáles son tus redes sociales, que bueno, me imagino que tampoco tienes la obligación de darlo, pero sí te piden tus redes sociales para, pues, que el empleador o el de recursos humanos, no sé quién, porque no sé cómo es la dinámica de esto, entre a ver. Incluso allí pueden ver, como tú dices, tu posición política, o sea, tu posición en muchas áreas de la vida y a lo mejor sin decir, porque eso sería una discriminación, pero sin decirlo, puedes quedar también fuera de un proceso por esa razón, por lo que tú estás diciendo, porque saliste, bueno, no solamente escrito, sino que saliste en un video, saliste en ciertas circunstancias y eso a lo mejor no va con el perfil que está buscando la empresa, con la cultura organizacional y quedas por fuera. Eso de lo de las redes sociales es un tema largo, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando ya uno está en las redes sociales, nosotras que tenemos este podcast, pero también tenemos nuestras redes sociales, ¿hasta qué punto? Porque una vez mi hijo me dice, bueno, mamá, te tienes que hacer viral, pero si te haces viral, tienes que aguantarte porque seguramente van a llegar algunos haters. Siempre va a haber alguien del otro lado de la pantalla y que lo haga solo por molestar. Realmente no es un comentario genuino, sino que simplemente lo va a hacer por molestar. O sea, entonces, ¿hasta qué punto quieres hacerte viral, pero vas a tener los haters? ¿Hasta qué punto tu personalidad, tu forma de ser va a aguantar y no se va a sentir realmente afectado negativamente por esas personas que te puedan hacer unos comentarios que no te gusten? Y realmente es una pregunta Ujú. interesante, ¿no? Porque ahora yo escucho a muchas de las personas de las que yo escucho, pues que son personas ya muy famosas a nivel de las redes sociales, donde dice que al principio les afectaba mucho lo que le decían, sobre todo los haters, pues obviamente, porque los comentarios buenos, bienvenidos son y que les afectaba mucho y que llegaron momentos que, bueno, no solamente bloqueaban, sino que se daban de baja por un tiempo porque les daba como ansiedad y que luego lo aprendieron a manejar y dijeron, mira, no lo estoy tomando personal, que era lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Yo no Ujú, estoy tomando eso personal, ujú, eso habla más de la otra persona que de mí, habla más del que lo está ujú. escribiendo. Y lo manejan de esa manera. A mí no me ha pasado. Yo realmente no sé cómo me manejaría o si me afectaría mucho o no me afectaría. Eso son esos fenómenos que en la comunicación de estos nuevos tiempos también son cosas que nos pueden, que pueden ocurrir, ¿no? Sobre todo las personas que ya estamos en redes sociales y a que ya estamos expuestas porque tenemos nuestros perfiles abiertos a todo el público que nos quiera seguir. Totalmente, totalmente. Es que de hecho, si te pones a ver y quieres mantener una imagen, te pongo mi caso con mi red social por temas de compañía.
y yo mi red social de amigos la mantengo privada, totalmente privada. En una oportunidad cometí el error de abrirla y la cerré, porque me llegó gente no apropiada, básicamente, no porque yo hubiese dicho algo, pero en este caso, desde el punto de vista de lo que uno dice o muestra también, porque no es solamente en este caso lo que digas, sino también lo que muestras, cómo puedes jugarte en contra para alguna otra situación. Entonces ahí es, el pez muere por la boca. Bueno, el pez en este caso está muriendo por lo que está exponiendo de más. Mostrando. Es que sí, yo creo que ahora Mostrando de más. tendrán que salir nuevos dichos, como tú dices, que muere por el dedo y muere también por lo que muestras, Ujú, porque en lo que ya tú subes algo, háblese de un video, una foto, lo que sea, ya al final eso lo soltaste allí, como cuando le sueltas un comentario a una ujú. persona y ya está allí. O sea, ya está Así es, en la web, ya está allí y eso va a quedar ahí navegando por los tiempos de los tiempos y no hay manera de echarlo atrás. Son las nuevas modalidades del pez muere por la boca, porque ya no nuestra, lo que decíamos así hace un es. ratito, ya la comunicación no es tan verbal como en los tiempos pasados. Había mucha comunicación escrita, las cartas, los mails, pero no era tan Era cómodo, ma era más fácil de dar una llamada telefónica y ya está, por ejemplo, o verse con una persona a una reunión. y no solo eso, sino que adicionalmente, fíjate tú con el tema de lo que vayas a colocar o vayas a decir en las redes sociales, porque el pez muere por la boca, porque sencillamente estás haciendo algo sin pensar en las consecuencias de que eso pueda tener en algún caso, y la gente lo puede interpretar, bueno, lo digo en red social porque estoy siendo genuino con lo que yo pienso. El mismo tema de cuando lo decimos verbalmente, pero ahora el impacto que voy a tener va a ser mucho más grande, porque como tú dices, va a estar en la web. Y es que tienes la libertad de escribirlo o de decirlo allí. Y si, por ejemplo, es un comentario a una tercera persona, tú a lo mejor te la encuentras cara a cara y no se lo dices, que esa es la otra, que estás detrás de ese Ujú. avatar, estás detrás de esa pantalla, estás con ese dedo allí y a lo mejor tú te encuentras a la persona cara a cara y no eres capaz de decírselo. Lo he leído en alguna parte por allí, no es idea mía. Si tú vas a hacer un comentario por una red social a otra persona, imagínate que se lo estás haciendo cara a cara, si lo estás redactando, porque estás amparado por un avatar o estás amparado por la pantalla o porque ahí el comentario en la red social o en el WhatsApp aguanta todo, entonces, y no serías capaz de decírselo en persona, entonces es mejor no escribirlo. Así es. Igual que el Y hecho de si lo que voy a decir no va a sumar, mejor no lo digas. tal cual. Y volvemos al caso del Ujú. silencio, ¿no? Muchas veces tenemos que medir, yo creo que nosotros los latinoamericanos somos de esa verborrea de que queremos hablar, hablar, hablar de cosas importantes o de cosas superficiales. Y creo que es una virtud, y sobre todo en estos tiempos que hay como mucho ruido por las mismas redes sociales y porque todo el mundo opina y por la globalización, es importante el saber callar, ¿no? El silencio, el hablar o el dar nuestra opinión cuando es justo y necesario y el hacer silencio en esta época yo creo que es una virtud que tenemos que cultivar. Y a la hora de hablar, Totalmente. hacerlo de una manera responsable. Entonces, para cerrar, les vamos a dejar esta reflexión donde a veces, primero lo que tú dices, ¿no? El silencio puede ser una virtud, pero también el silencio no se trata de cobardía, del tema de que soy cobarde y no lo voy a decir porque no quiero generar algo. No, se trata de ser sabio realmente, porque en ese momento vamos a aprender a decir las cosas con conciencia y nuestras palabras en lugar de herir van a ser palabras que permitan armar esos puentes de comunicación. Y se me viene el dicho de somos esclavos de lo que decimos. ¿Recuerdas ese dicho? Somos Totalmente. dueños dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Así es. No se trata de no decir, se trata Sí. de decirlo adecuadamente, en el momento y de la manera. Así que esperamos que este episodio de El pez muere por la boca, esta segunda parte, les haya gustado y les ayude a en algún momento también como una herramienta para reflexionar frente a las situaciones que a cada una de las personas que nos escuchan, de las amigas y amigos, que nos escuchan,
tengan oportunidad de evaluar. Ujú, Así es. amiguita. Y como siempre les decimos, síganos en nuestras redes, estamos en YouTube, Spotify, TikTok y próximamente, o a lo mejor ya cuando salga este capítulo, tenemos nuestro Instagram. Por síganos, denle like, partan y todos estos consejos y estas experiencias se lo dicen 2 de 50. Muchas gracias. Bye Besitos a bye. todos. Besos, amiga. Besos, besos. Bye Chau, chau. bye. Bye.